Una vez que los diputados de la Cámara Baja aprobaron esta ley del servicio profesional docente, los integrantes de la coordinadora dijeron que los legisladores federales eran unos traidores. Hay que recordar, días atrás ellos habían dicho que eran engañados, que habían sido engañados por los partidos y por aquellos que integraban el llamado Pacto por México. ¿Por qué? Porque les habían propuesto escuchar cada una de sus inquietudes e introducirlas en esto que se llama la reforma educativa. Una vez que el pasado 1 de septiembre los integrantes de la Cámara Baja deciden aprobar esta ley que estaba pendiente, entonces los maestros anuncian: si lo que han visto no les ha gustado, el cierre de calles, el secuestro de algunas dependencias públicas, por ejemplo, la Cámara de Diputados y la propia Cámara de Senadores, entonces espérense a lo que viene. Y habían anunciado lo que ellos llamaron la insurgencia magisterial. Esto es, el paro de por lo menos 22 estados en el ámbito educativo, controlados por supuesto por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos dijeron: el norte del país, el centro y también el sur. Ese día, el miércoles 4 de septiembre, van a conocer la auténtica fuerza de los maestros de la coordinadora. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Nuestro buen amigo también, David Mendívil, nos trae la historia. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Lo anterior es uno de los gritos más usuales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y así lo habían vaticinado: paro en 22 entidades del país para el pasado miércoles. El pretexto: la aprobación de la Ley General de Servicio Docente por el Poder Legislativo. En medio de la protesta de la CENTE por la reforma educativa, se anunció el paro en 22 estados del país. Entre ellos se incluía Durango, donde el contraste de manifestantes en relación al de otros estados es amplio. En la capital duranguense se manifestaron apenas unas centenas de maestros, mientras que en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, se llegó a los 30,000. Francisco Bravo, el líder de la sección 9 del Distrito Federal, cooptada por la disidencia, amenazaba: estaremos en la batalla, esto no termina acá. Pues, por lo menos, sonaba amenazante, ya que afortunadamente la madre de todas las marchas no llegó como se esperaba, cuando menos en el Distrito Federal, si hablamos de cantidad. Pero en cuanto a estrategia, se dejó ver el alcance de la coordinadora. Los maestros disidentes pusieron en jaque a la Ciudad de México, pero lo más relevante fue que sitiaron a la Secretaría de Gobernación y exigen hablar con el presidente Peña Nieto. Obviamente lo tendrán que esperar, ya que está en el encuentro internacional del G20 en Rusia. Por lo pronto, los ciudadanos empiezan a manifestarse, sí, manifestarse en contra de los manifestantes. Los afectados en el transporte, en sus empleos y por las pérdidas millonarias de negocios muestran ya su inconformidad, hasta con pancartas cuando pasan los maestros en marcha en pleno paseo de Reforma. Rubén Núñez, el líder de la CENTE en Oaxaca, sostiene: la coordinadora no regresará a las aulas, a las escuelas, a las comunidades en tanto no tengamos presente al presidente. Después de 3 semanas de iniciado el ciclo escolar, mismas de protestas de la disidencia, no se vislumbra un final al conflicto. Sin embargo, algunos entes importantes como el PRD ponen ya presión a la CENTE y buscan deslindarse y que los maestros se queden solos. No hay razones para las protestas y la motivación del magisterio es más política que otra cosa. Para Análisis Político, David Mendívil.